acompañe esta mañana. Gracias por... Y de madrugada, la aprobación de la ley educativa y Óscar Palacios con todos los detalles. Óscar, gracias por estar aquí esta mañana. Buenos días. ¿Qué tal, Carmen? Buenos días. Así es, pues con 102 votos a favor de la reforma educativa el Senado de la República aprobó la madrugada de este miércoles. Aprobado en la madrugada el 79.3 de frecuencia modulada. Docente, la cual, bueno, fue remitida ya a través de nuestra estación en el diario oficial de la Federación. El 4 de septiembre de 2003, varios legisladores tuvieron que arribar en recinto parlamentario. Claro, esta posición. Por las calles aledañas. Esto debido al bloqueo realizado por de la gente. Bueno, pues se llevó a cabo la reunión de las comisiones de educación y estudios legislativos. En solo 40 minutos avalaron el dictamen correspondiente. Un par de horas más tarde, el Pleno de la Cámara Alta inició de lleno con la discusión de este asunto, en donde fueron rechazadas las reservas presentadas por legisladores del PRD y PAN a 27 artículos, y bueno, quienes pretendían modificar la minuta enviada desde San Lázaro. Al discutir el dictamen, senadores del PRD, PT y Movimiento Ciudadano cuestionaron el proceso de aprobación de esta ley, que afirmaron más que educativa es un estatuto laboral. El coordinador del PT, Manuel Bartlett, cuestionó la forma tan rápida en la que el dictamen llegó al Pleno para su discusión. Afirmó que con este procedimiento, bueno, pues se violó la ley y el reglamento. Escuchemos. Hemos tenido un dictamen en hora y media. Han inventado ya un procedimiento verdaderamente expedito. Yo creo que ni Pinochet legislaba tan rápido. Se está violando la ley, se está violando el reglamento. No se discute nada, se impone. Una mayoría que así actúa es una mayoría ilegítima. De igual forma, la senadora por Movimiento Ciudadano, Laida Sansores, lamentó que se haya tenido que sesionar en un recinto amurallado por el miedo, así lo dijo, y violando todas las formas. Advirtió en este sentido que si el jefe del Ejecutivo cree que va a imponer todas sus reformas, se equivoca. Escuchemos. Las grandes transformaciones de un país no las pueden hacer, perdónenme, los muñecos Guiñol, por más bonitos que los fabriquen. La pradera está seca. A la violencia criminal se puede sumar la violencia social. Es una síntesis explosiva. Por su parte, el senador perredista Raúl Morón aseguró que esta ley solo busca acotar los derechos de los trabajadores de la educación. Se trata, dijo, de una legislación que no resuelve el problema educativo y que solo tiene con una gran desconfianza a todos los maestros de México. En tanto, la también senadora por el PRD, Dolores Padierna, advirtió que sin la participación genuina de los profesores, tarde o temprano el conflicto va a escalar. Aprovechó además para cuestionar a su compañero de bancada, Isidro Pedraza, quien, bueno, anticipó que votaría a favor del dictamen. Escuchemos. Sin la participación real y genuina de los profesores, tarde o temprano este conflicto va a escalar. Por eso termino diciendo, desde el hondo crisol de la patria se levanta un clamor popular. Isidro, la patria no se vende, la patria se defiende. Al igual que el senador Isidro Pedraza, el senador también perredista Zoé Robledo señaló que votaría a favor del dictamen, ya que dijo, bueno, pues si bien hay razones para rechazar esta ley, sería un insulto para las nuevas generaciones dejar las cosas como están. Escuchemos. También tenemos razones para apoyarlo. Primero, porque no estamos en contra de los profesores. Es falso y además es muy injusto intentar achacarles a ellos la responsabilidad del fracaso y la mediocridad educativa de nuestro país. Pero también es muy injusto para las futuras generaciones dejar las cosas como están hoy. Por otro lado, el presidente de la Comisión de Educación, el panista Juan Carlos Romero Clic, defendió los contenidos de esta ley que dijo sentará las bases para contar con maestros certificados de alto nivel profesional. Además, aprovechó para rechazar las voces que señalaron que no hubo un proceso de análisis exhaustivo, y es que aseguró que ha escuchado absolutamente a todas las voces. Escuchemos. Sé que hay voces que señalan que no ha habido un proceso exhaustivo. Lamento no coincidir. En esto, por supuesto, el debate nunca estará agotado. Debatir no es reñir y discrepar no es reprimir. Se ha escuchado absolutamente a todos los actores, al magisterio en sus diferentes corrientes, secretarios de Educación de los estados, legisladores federales, especialistas. Por su parte, la presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, la priista Graciela Ortiz, aseguró que esta ley impedirá que sea la discrecionalidad la que privilegie la forma de acceder a las plazas docentes o permanecer en las mismas. Escuchemos.
esta ley habrá de impedir que sean la discrecionalidad, la improvisación o cualquier otra consideración la que privilegie la forma de acceder a las plazas o de permanecer en las mismas por parte de los maestros en el país. Quien ocupe una nueva plaza a partir de esta ley lo hará por méritos profesionales. De esta forma, Carmen, tras prácticamente 8 horas de discusión continua, fue aprobada la Ley General del Servicio Profesional Docente, que establece que serán las autoridades educativas y los organismos descentralizados quienes evalúen el desempeño docente y de quienes ejerzan también las funciones de dirección o supervisión. Carmen, es el reporte. Buenos días. Buenos días, Óscar Palacios, con esta crónica y esta información. Gracias y buenos días. Hasta luego. Y del tema hablaremos más esta mañana. Por lo pronto, una pausa y volvemos. 7:17. Los teléfonos de noticias MBS 5166-1025.